Hola familia, ¿qué tal? Semillas estelares, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de esto donde me están escuchando. Hoy voy a tener una entrevista muy especial, que escúchenlo hasta el final, compartan el video porque es un tema muy importante. Voy a hablar del río Nilo, del río sagrado, así como del río sagrado del Vilcanota, que se encuentra en el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, Perú. Va a ser muy poderosa esta información, familia, así que suscríbete al canal para que yo siga compartiendo más información y te espero en el viaje iniciático a Egipto del 28 de diciembre al 7 de enero del 2025. Será mágico, será maravilloso, será un viaje muy especial. Y también recuerda, te espero en Madrid el 23 de noviembre en Madrid. Hola Alex, buenas noches para ti, para toda la comunidad de Alex Comunica, pues aquí en directo contigo para hablar de este tema que ahora has mencionado, muy importante, muy interesante. Sí, háblanos de ello. ¿Por qué es tan importante este tema? Pues mira, primeramente Alex, tenemos que saber que las civilizaciones muy antiguas, como ellos conectaban con los ríos, con todos los elementos, asentarse alrededor de un río era muy importante y muy principal. Primeramente por varios motivos. ¿Por qué? Porque el agua es fuente de vida, es conexión, y también hay una diferencia muy importante entre, o algo parecido entre los ríos, por ejemplo el río Nilo que se encuentra en Egipto y el río sagrado que se encuentra en el Valle de los Incas, allí en el Cusco, allí en Urubamba, ¿no? En el Valle Sagrado de los Incas. ¿Qué pasa? Que alrededor o en toda la margen del río se han construido los templos más importantes, los templos conectados hacia sus deidades, hacia los dioses, pero cada civilización conectada en ese momento desde lo que ellos creían. Pero si nos damos cuenta, es la misma información, solamente que en distinto tiempo, lugar y espacio. Por eso que precisamente cuando yo era, por ejemplo, adolescente, era adolescente y yo estudiaba en el colegio sobre Egipto, sobre el río Nilo y todo lo demás, cuando yo tenía pues 12, 13, 14 años, para mí era impresionante porque yo miraba todo aquello y era como que recordaba esa información y recordaba aquello que había. Era para mí impresionante porque podía ver con mucha claridad cómo nuestros antepasados hacían esa comunión con todo su entorno. Y más importante todavía en Egipto, porque el río Nilo, el río sagrado, representa pues varias cosas, dentro de ellas nuestra galaxia. Y causalmente en un mensaje, Alex, cuando yo he estado en Egipto, porque cada vez que voy a Egipto, hago los viajes iniciáticos a Egipto, pues me han dado precisamente un mensaje donde me mostraban cómo las civilizaciones de otros espacios, de otro espacio-tiempo, los extraterrestres aterrizaban y llegaban a través del río Nilo. Quiere decir que sus naves aterrizaban en el río Nilo. Igualmente por ejemplo en Perú, en los Andes, ese río sagrado ubicado en el Valle Sagrado de los Incas, también tenían una conexión muy especial. Muy especial en el sentido de que también alrededor de todo este río han ido construyendo los templos. Los templos, digamos, honrados al Padre Madre Dios, al Padre Sol, a la Madre Luna, a la Tierra, a todas las deidades, portales de conexión que les ayudaba a encontrar con esa profundidad de su ser, con ese sol que eran cada uno. Y precisamente en Egipto también, pues muchos de los templos y uno de los templos principales construidos precisamente en la ribera del río Nilo está pues, digamos, honrado a Amon-Ra, ¿no?
Entonces es como que también allí en el Cusco, en el río sagrado de los incas, está uno de los templos principales, está conectado con el dios con el sol. Y también justo en la misma cuenca del río también está ubicado otro de los templos, que es el templo al Pachacútec, ¿no? Entonces hay una similitud, y esto para mí, Alex, a través de todas las comunicaciones y todo el recorrido que he ido haciendo durante todos estos años por estos lugares, pues es que hay una sola civilización madre que ha hecho de que esa información se guardara y de que esa misma información se proyectara y se ejecutara a lo largo del tiempo. Precisamente en un mensaje hace ya esto muchísimo tiempo, me decían que precisamente antes de que la civilización de la Lemuria y la Atlántida fuera destruida o desapareciera, pues 33 maestros de los más altos grados espirituales se desplazaron por todo el planeta, por todos los confines de nuestro planeta, llevando la misma información. Y es por eso que han llevado la misma información, ubicándola en los lugares más especiales, en los lugares donde sabían que nosotros, que las civilizaciones venideras sí podíamos recordar, pero al mismo tiempo podíamos reencarnar y podíamos coger esa información que por supuesto muchos lo han dejado y han vuelto a reencarnar para poder cogerla y construirla. Estos templos, y justamente en esos lugares y con esa información que se ha dejado hace mucho tiempo. Entonces, información que según los mensajes que me han ido dando, que ha sido guardada, que ha sido custodiada, información que ha sido, digamos, guardada para nosotros, para las civilizaciones de este tiempo, ¿no? Podemos, desde mi experiencia y desde los lugares visitados, conectados, también hay una similitud, tanto en Egipto como en Perú, de uno de los templos principales conectados, por ejemplo, cerca a las pirámides de Giza, tenemos el templo donde se encuentra la Esfinge, hay un templo construido de pura piedra, y las piedras son muy parecidas al templo de Sacsayhuamán, al templo que se encuentra por ejemplo, al templo del sol que está en Ollantaytambo, que está en Huacho y Cusco, que está en Pisac. O sea, son piedras muy parecidas. Entonces yo allí, como desde muy pequeña, sentía esta conexión con estos lugares. Cuando yo llegué, yo decía, ¿por qué siento tanto desde mi alma, desde mi ser, ir a estos lugares, conectar con estos lugares? Era precisamente porque yo había elegido nacer en Perú, ahí justamente en esa coordenada, en ese valle sagrado de los incas, para que después conectara con esa misma información que había en otros lugares, como por ejemplo, pues Egipto, como por ejemplo Grecia, como por ejemplo la isla de Pascua y muchos otros lugares que tienen las mismas construcciones. Entonces, a través de esta vida, muchos de nosotros vamos reencarnando y vamos sintiendo el llamado desde nuestra alma volver a esos lugares. A veces muchas personas me dicen, pero Iris, yo siento estar en estos lugares, siento hacer el viaje. Yo les digo, claro. ¿Por qué? Porque tu alma lo está sintiendo. Pero muchas veces ponemos la mente, cuando pones la mente y cuando pones el ego, pues dices, wow, aquel llamado que sentías de tu alma, pues pones con muchos peros, pones con muchas experiencias, con muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, cuando estábamos viviendo el año 2020-2021, pues yo y casi 18 o 20 personas fuimos los primeros, después de casi un año, volver a Egipto. Porque después de la aparente pandemia, nadie se atrevía a ir a Egipto, al menos en grupo. Y nosotros fuimos los primeros que hemos vuelto a Egipto, hemos abierto ese camino y nos han abierto todas las puertas, todas las posibilidades. Pero en esa época querían ir muchas personas, pero todos le ponían mente,
y si esto, y si aquello, y si el bichito, y que si esto, que no sé, o sea, un montón de cosas le ponían en su mente. Y ese llamado de su alma, por ejemplo, no se dio, no se ejecutó, porque justamente estaban poniendo toda esa parte mental en lo que su alma sentía, ¿no? Por ejemplo, esas experiencias a veces no nos podemos dar cuenta cuando vienen del alma y cuando vienen de nuestra mente. Entonces fue una experiencia muy hermosa cuando hemos estado en Egipto durante todos estos años y efectivamente este año también vuelvo otra vez a Egipto para seguir conectando con el río sagrado, con el río Nilo, que va a ser desde el 28 de diciembre al 7 de enero del 2025. Vamos a hacer un viaje iniciático donde vamos a conectar con toda esa sabiduría. Y algo muy importante que también quiero recalcar, en Egipto, en el templo de Karnak, donde está Luxor, en la antigua Tebas, pues, ¿qué pasa? Hay una barca sagrada. Una barca sagrada que en casi la mayoría de los templos que están ubicados alrededor del río Nilo, se tiene un lugar muy especial. Estoy hablando barca, o sea, de una barca sagrada, porque a veces muchos me han escuchado una vaca, no, barca. Lo vuelvo a repetir para poder conectar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay barcas sagradas doradas donde en muchos de los templos están ubicados. Y precisamente en un mensaje me dijeron y me hicieron ver de que esas barcas sagradas son las naves estelares por las que llegaron, con las que llegaron esos dioses ancestrales y aterrizaron en el río Nilo. Entonces ellos dicen, pues por eso justamente hacían, cuando están en Egipto, todo ese viaje de la barca sagrada para hacerle, digamos, un recorrido de un lugar a otro, ¿no? Eso se hacía antiguamente en Egipto. Entonces, ¿qué hacían? Honraban, a través del mensaje que me dijeron y lo que pude ver, que honraban a todos los seres estelares que llegaban en sus barcas a través del río Nilo. Quiere decir que el río Nilo antiguamente era un centro de aterrizaje de estos seres estelares que llegaban a través del río Nilo en sus barcas doradas. Por eso que las barcas son doradas y están allí ubicadas en todo el contorno del río Nilo. Y lo más importante, pues, es sentir el llamado, porque también uno de los templos importantes, por ejemplo, está el templo de Isis, que está en Philae, uno de los templos que ha sido incluso modificado, ha sido cambiado, y ha sido llevado a otra coordenada de este tiempo, así como el templo de Abu Simbel. El templo de Abu Simbel allá en Egipto, pues igualmente fue cambiado, fue modificado, fue llevado de un lugar a otro, más o menos en los años 1960, cuando el lago o esta reserva de agua del lago Nasser estaba subiendo el volumen, pues tuvieron que cambiar, imagínate toda una montaña con el templo de una forma muy intacta, cambiarlo hacia otro lugar, pero movido, todo, absolutamente todo. Y cuando yo fui, cuando hemos estado allí, yo pues pregunto, ¿no? Y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha pasado esto aquí, no? Y me dijeron, justamente en un mensaje, me contestaron y me dicen, ¿qué pasa? Que esas personas, o sea, esos antiguos egipcios, esos maestros constructores de estos templos, precisamente han tenido que volver a reencarnar para poder recordar y trasladar con las mismas coordenadas estos templos a ese lugar, porque lo han cambiado tal cual, hasta la entrada de la luz solar en un punto principal solamente ha tenido una variación de unos grados muy pequeñitos, pero ha sido la exactitud, estoy hablando de la ingeniería humana de esta década, de nuestra década, de los 60, Alex, ¿no? Entonces, en un mensaje me dijeron que esos ingenieros precisamente reencarnaron porque ellos sabían que más adelante tenían que salvar este templo. Entonces, al moverse el templo, en este caso el de Abu Simbel,
que representa el primer chakra de la Tierra, pues ha habido una movida de coordenadas para que nosotros podamos prepararnos también para dar todo ese salto cuántico. Entonces, todos estos mensajes, Alex, pues he ido recibiendo durante la estancia en Egipto. Claro, ¿por qué? Porque cada viaje y cada lugar tiene una temática que trabajar totalmente diferente. Porque a veces me dicen, oye Iris, tú vas a ir a Egipto, ¿y qué es lo que vamos a hacer allá, no? Tú vas a ir a México, ¿qué es lo que vamos a trabajar allá? Tú vas a ir a Perú, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Tú vas a ir al desierto del Sahara, ¿qué vamos a trabajar, no? Entonces, cada lugar tiene su propia información que se encuentra en los registros acásicos planetarios, de donde, pues en cada viaje he ido sacando la información de estos registros acásicos planetarios para trabajar y al mismo tiempo para recordar y acompañarles a todas las semillas estelares que van y vamos haciendo ese trabajo con el objetivo de evolucionar, de dar ese salto cuántico, primero ayudarte a ti y luego ayudar a los demás, a todo nuestro planeta a nivel energético, a nivel de conciencia y a nivel de vibración. Por eso, querido Alex, que los viajes son maravillosos, son los viajes transformadores que te catapultan a dar un salto maravilloso, lo que a veces en 5 años o 10 años no has podido hacer o no has podido despertar conciencia en un viaje de 10 días, de 11 días, wow, es un cambio total. Recuerda que este viaje será, recuérdanos, del 28 de diciembre a ¿qué día de enero? Del 28 de diciembre al 7 de enero del 2025. Claro, exactamente, sí. Un fin de año, un cierre de ciclo y un inicio de otro ciclo también, Alex. Qué bueno. Bueno, ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis de Iris, información para sus viajes o cualquier cosa que le queráis pedir, ahí tenéis su número de teléfono en el texto, el 691 29 25 06. Ahí le podéis enviar un mensaje de WhatsApp.